Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las clases de lengua. Hoy te presento un vídeo sobre Don Quijote de la Mancha. Voy a intentar no extenderme, pero sí darte razones suficientes para demostrarte por qué el Quijote es tan importante en la literatura universal y, por supuesto, en la literatura en español. Lo hago en 10 claves, así que toma nota y no te lo pierdas. ¿Por qué el Quijote de la Mancha es una de las obras clave fundamentales en la literatura a nivel mundial? Pues primera clave, la importancia mundial se refleja en sus cifras. El Quijote de la Mancha, que se publicaba por primera vez en 1605, su primera parte, pues desde entonces se estima que ha vendido unos 500 millones de ejemplares a nivel planetario, traducido prácticamente a todos los idiomas. Se dice que es el tercer libro más vendido a nivel mundial, solo después de la Biblia y de la Odisea de Homero. Tercer libro en la lista de ventas de toda la historia de la literatura universal. Segunda clave, el autor que tenemos detrás. El escritor de Don Quijote de la Mancha fue Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares en 1547, falleció en 1616 y fue un hombre que tuvo que superar muchas dificultades. Nació en el seno de una familia humilde, no tuvo tampoco una formación avanzada, simplemente estudios básicos. Luchó en la batalla de Lepanto, donde, por cierto, fue herido en un brazo. A partir de ahí se le empezó a llamar el Manco de Lepanto. De vuelta en el barco rumbo a España, fue asaltado por unos piratas y estuvo encarcelado en una prisión en Argel durante 5 años. Después volvió a ser encarcelado ya en España, donde ocupó diferentes empleos como recaudador de impuestos. En definitiva, una vida llena de dificultades la que tuvo que superar Miguel de Cervantes, que como escritor él intentó tener éxito y tener fama tanto como poeta como autor teatral, pero en aquella época la fama le correspondió a Lope de Vega y Cervantes solo alcanzaría el éxito ya en la parte final de su vida y como escritor de novela, con el Quijote, sus 2 partes y también algo con las novelas ejemplares. Y el teatro de Cervantes tiene bastante calidad, pero no recibió el éxito del público en aquella época. Pero sí que tenemos un hombre que se superó y que supo insistir en sus objetivos por ser un escritor de renombre, algo de lo que no podemos dudar hoy en día. Tercera clave del Quijote es su gran extensión. Estamos hablando de un libro muy amplio. De hecho, el libro que hoy conocemos está compuesto en realidad por 2 libros. La primera parte del Quijote, que se publicaba en 1605, y la segunda parte, la de 1615. En la primera es donde están los episodios más conocidos, es decir, la batalla frente a los molinos, la batalla de las ovejas, la batalla con el barbero, el capítulo de la liberación de los galeotes, también la historia de Cardenio y Dorotea. Esa es la primera parte con las 2 salidas que realiza Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. La segunda parte, no obstante, tiene más acción. Vemos al Quijote incluso más alejado de la Mancha, llegando hasta Barcelona, y vemos cómo en ese trayecto final, en esa parte final, Don Quijote incluso muere. Esto hace que Cervantes evite que puedan salir nuevas copias o nuevas partes del Quijote, ya que le estaba resultando a él un éxito. Bueno, pues vamos con más claves de este Quijote de la Mancha, y es el punto 4, la variedad de géneros. El Quijote es una novela, considerada la primera novela moderna. Sin embargo, en su interior tiene distintos subgéneros literarios, subgéneros de la época. Podemos encontrar
una novela morisca, como es la historia del cautivo y Zoraida. Podemos encontrar una novela sentimental, la de Cardenio y Dorotea. Podemos encontrar ecos de novela pastoril, incluso pasajes de novela bizantina. También está muy presente la poesía. Por lo tanto, en el Quijote tenemos un único libro, una novela, pero que integra muchas novelas dentro de ella. Quinto punto, quinta clave del Quijote, sus personajes. Cervantes dio una vida a sus personajes que han hecho que tanto Quijote como Sancho sean conocidos a nivel universal. Han quedado ya dentro del ideario español, incluso acercándose al mito. Además, los dos protagonistas, Quijote y Sancho, tienen ahí una oposición en cuanto a que Quijote es de carácter idealista y Sancho de carácter realista. Frente a esas ilusiones, esa lucha por el honor de Don Quijote, llega Sancho para bajarlo a la tierra y para darle ese carácter realista, cercano en muchas ocasiones al pesimismo. Es como que Sancho es el cuerdo y Quijote es el loco. De hecho, ha llegado a un momento de locura después de leer muchos libros de caballerías, aunque es verdad que en el tramo final del libro eso se da la vuelta y Quijote, cuando está acercándose a su muerte, adquiere un tono cuerdo que anteriormente no hemos visto en el personaje. Y no nos podemos olvidar de otros personajes que aparecen en el libro, como lógicamente el amor platónico de Don Quijote, como es Dulcinea del Toboso, el bachiller Sansón Carrasco, el cura, la pastora Dorotea, entre otros muchos personajes secundarios que aparecen en el desarrollo de la obra. Vamos con la sexta clave, los significados que podemos encontrar en Don Quijote de la Mancha. Se ha intentado buscar muchos significados, algunos ocultos, otros que se dejan ver en mayor medida, se ha estudiado mucho, incluso se siguen estudiando, pero vemos una burla, por un lado una burla que hace Cervantes a las novelas de caballerías, a las cuales pues él pone fin con Don Quijote, que se ríe de la figura de los caballeros andantes, incluso haciendo alusiones directas a algunos de estos libros. También una burla a la sociedad de la época, al estancamiento de la España, y precisamente es que hace un retrato de esa España cervantina, de esa España que está entre el Renacimiento y el Barroco, una sociedad que no avanza, una España rural anquilosada. En el punto 7, clave número 7, pues junto a los significados, esos temas que va tocando paralelamente y que son muchos, algunos de los cuales podemos destacar pues el choque entre la realidad y la ficción, esa realidad que representa a Sancho o que representa a todo el mundo que van pisando en los distintos viajes y en las distintas visitas que hace el caballero andante y su escudero, frente a la ficción, esa ficción que está en la mente de Quijote, que ha leído en los libros de caballería y que después los hechos demuestran que no coincide esa ficción con esa realidad. También vemos el fracaso de un hombre ilusionado, el fracaso que se da también en algunos personajes humildes del libro, también el ideal del amor, ese ideal del amor que tiene el caballero andante, o que incluso podemos ver en la historia entre Cardenio y Dorotea, o en la del cautivo y Zoraida, y también los ideales, esos ideales de la honra, del honor o la fidelidad que le guarda Sancho a su amo, porque le ha prometido que va a estar a su lado, pero es verdad que no le cuadra nada de lo que hace Quijote a su escudero, aunque él se mantiene junto a él mostrándole esa fidelidad. Octava clave de El Quijote y su importancia es cómo domina Cervantes la narración, y lo hace mostrando distintas perspectivas, utilizando múltiples narradores. Vamos a ver
un narrador que es el propio autor, que es Cervantes, que es quien escribe y quien asume el papel de narrador en muchos de los pasajes. Después vamos a tener otro narrador ficticio, Cide Hamete, que supuestamente pues ha escrito unos papeles con la historia que después han llegado al autor, ¿no? Y entonces mete ahí una voz intermedia en cuanto a la narración. Y además, muchos de los personajes, como le ocurre a Dorotea, como le ocurre al cautivo, se convierten también en narradores en muchos momentos de la obra. Por lo tanto, el Quijote muestra diferentes perspectivas en cuanto a la narración. Novena clave del Quijote: el carácter didáctico de la obra. La vemos tanto en su carácter general, pero en el transcurso del argumento vemos cómo el libro está salpicado de frases que intentan generar enseñanzas, voces que salen de los diferentes personajes, también en los propios refranes de Sancho. Es como una obsesión que tiene Cervantes de poner frases dignas de citas literarias y que enseñen al lector en la boca de sus protagonistas. Y clave 10, en parte relacionada con la anterior, y es la fuerza que tienen los diálogos. Esos diálogos en las grandes llanuras de la Mancha, entre Quijote y Sancho, incluso en las llegadas de Quijote a otros lugares, y también en esos diálogos de una persona que está loca, pero que muchas veces dice cosas más inteligentes y que tienen más razón que cualquier cuerdo. Entonces, Cervantes no solo domina bien las descripciones, la narración, sino que le da mucha fuerza a los diálogos, que genera una gran personalidad a esta obra, enriqueciendo todo lo que es en su globalidad Don Quijote de la Mancha. Una obra maestra de Miguel de Cervantes que podemos enmarcar en el tránsito entre el Renacimiento y el Barroco. Para unos es del Renacimiento, para otros del Barroco, para otros pertenece a las dos épocas o incluso para muchos formaría parte de una tradición literaria posterior que Cervantes anticipa a su tiempo. Te podemos contar muchas cosas del Quijote, probablemente tu profesor de lengua y literatura tendrá para estar días hablando. Yo he querido sintetizarlo todo, dejándome muchas cosas al margen, lógicamente, pero sintetizarlo todo en estos 10 puntos. Importancia mundial, el autor, su extensión, la variedad de géneros, los personajes, sus significados, los temas que aborda, las múltiples formas de narrar, su carácter didáctico y la fuerza de los diálogos. Pues ya sabes, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, búscame también en las redes sociales, estamos en TikTok como @JavierLengua. Un saludo, adiós.